¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento, manteniendo la fe intacta? Hoy, nos adentraremos en una de las historias más desafiantes de la Biblia, la trayectoria de Job. En cada parte, profundizaremos en los detalles de su vida y en cómo su historia resuena poderosamente hasta nuestros días. Al final del vídeo, tendremos una oración especial inspirada en la resiliencia de Job, para que encuentres fuerza en tus batallas. Así que, prepárate para un viaje de fe y reflexión. El comienzo de la historia de Job: integridad y bendiciones. Al principio del libro de Job, encontramos una descripción de su vida próspera e íntegra. Job era un hombre honesto, intachable y recto, alguien que temía a Dios y evitaba el mal. Job 1:1. Poseía una vasta fortuna, con miles de ovejas, camellos y muchos sirvientes. Era considerado el hombre más rico y respetado de Oriente, y su relación con Dios estaba profundamente arraigada en la obediencia y la devoción. Job ofrecía constantemente sacrificios por los pecados de sus hijos, demostrando no solo su amor paternal, sino también su reverencia por Dios, como se describe en Job 1:5. La fe de Job era evidente no solo en su adoración, sino en su vida diaria. Trataba a sus empleados con justicia y compasión, lo que lo convertía en un líder respetado y admirado. La Biblia nos enseña que la rectitud del justo lo librará, pero la iniquidad del perverso lo atrapará. Proverbios 11:6. Este pasaje refleja la vida de Job, ya que su integridad era un reflejo de su devoción a Dios. En momentos de gratitud, Job a menudo recordaba que todas sus bendiciones eran regalos divinos, y no conquistas personales. Su profunda relación con Dios es un ejemplo de cómo debemos vivir en gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo del Creador. La prueba de Job: desafíos inesperados. Cierto día, en una reunión celestial, Satanás aparece ante Dios, cuestionando la fidelidad de Job. Satanás insinúa que la devoción de Job está motivada por las bendiciones recibidas y afirma que, si Job enfrentara dificultades, abandonaría su fe. Así, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero con la condición de que su vida sea preservada. Job 1:6-12. Ese mismo día, Job recibe 4 noticias devastadoras: pierde sus rebaños, sirvientes e hijos. Cada golpe es más doloroso que el anterior, pero, en lugar de rebelarse, Job se arrodilla y declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta respuesta de Job revela la profundidad de su fe y nos enseña que, incluso en medio de la mayor tragedia, la adoración puede ser nuestra fuerza. Estos eventos muestran cómo la vida puede cambiar de un momento a otro, reflejando la vulnerabilidad de la condición humana. El Señor nos advierte en Santiago 1:2-4, donde dice: hermanos míos, tened por motivo de gran alegría el pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La respuesta de Job es un ejemplo vivo de esta verdad, invitándonos a encontrar alegría incluso en el sufrimiento. La respuesta de los amigos de Job: consolación o juicio. Tras las tragedias, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo. Al principio, guardan silencio, ya que el dolor de Job es palpable. Sin embargo, pronto comienzan a cuestionar su integridad. Ellos creen que el dolor debe ser una consecuencia del pecado e insisten en que Job debe arrepentirse. Esta dinámica entre los amigos de Job nos hace reflexionar sobre cómo, a menudo, intentamos justificar el sufrimiento de los demás basándonos en nuestras propias percepciones. En lugar de ofrecer consuelo, acaban agravando el dolor de Job con sus acusaciones. Los amigos de Job representan una idea común de que el sufrimiento es siempre un castigo divino. En Job 4:7-8, Elifaz pregunta: recuerda, ¿cuál es el inocente que ha sido destruido? ¿O dónde han sido desarraigados los rectos? Esta perspectiva puede ser engañosa,
ya que no todo sufrimiento es un signo de error moral. La Biblia nos enseña que el sol sale sobre malos y buenos, Mateo 5:45, enfatizando que el dolor y el sufrimiento son partes de la experiencia humana, independientemente de nuestra justicia. El lamento de Job, cuestionando la justicia de Dios. Job, en medio de su sufrimiento, plantea preguntas profundas sobre la justicia de Dios. Expresa su deseo de entender por qué le ha sucedido tal infortunio y clama por respuestas. Job desafía la idea de que el sufrimiento es siempre un castigo y hace un llamado a la justicia divina. En Job 10:1-3, cuestiona: mi espíritu está angustiado, mi vida es un peso para mí. Clamo a ti, oh Dios, no me condenes, dime por qué contiendes conmigo. El dolor de Job resuena en muchos que, en momentos de crisis, buscan respuestas para sus propios sufrimientos. Además, Job anhela un mediador que pueda interceder por él ante Dios, como se evidencia en Job 9:33, si hubiera alguien que pudiera interceder entre nosotros, que pudiera poner la mano sobre nosotros dos. Esta súplica refleja el profundo deseo humano de conexión y comprensión, especialmente en tiempos de dolor. En momentos de angustia, también podemos clamar a Dios, buscando entender el propósito en nuestro sufrimiento y recordando que, al igual que Job, no estamos solos en nuestras luchas. La defensa de Job: la integridad y la esperanza. En medio de su dolor, Job se niega a abandonar su integridad. Reafirma su inocencia y clama a Dios por un defensor que lo represente. Job expresa una esperanza más allá del sufrimiento, afirmando que, incluso si muere, verá a Dios: sé que mi Redentor vive, Job 7:25. Esta declaración poderosa revela la fe de Job en un Dios que es justo y que un día traerá redención. La esperanza de Job es un poderoso recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la fe puede darnos valor. Además, en Job 1:15, declara: aunque él me mate, en él esperaré. Esta determinación demuestra que la fe de Job no era solo una creencia en un Dios que bendice, sino una confianza en un Dios que está presente en medio del dolor y la desesperación. La perseverancia de Job nos inspira a cultivar una fe que no titubea ante las dificultades, sino que se fortalece en la esperanza de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso si no podemos comprenderlo completamente. El silencio de Dios: una prueba de fe. Uno de los aspectos más desafiantes de la historia de Job es el silencio de Dios durante su sufrimiento. A pesar de sus lamentos y cuestionamientos, Dios no responde de inmediato. Este silencio puede ser difícil de soportar y genera dudas en la fe. Sin embargo, la experiencia de Job nos enseña que, incluso cuando no escuchamos la voz de Dios, Él está presente en nuestro sufrimiento, acompañando cada lágrima y cada suspiro. Esta fase de la historia de Job invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante la ausencia de respuestas divinas en nuestras vidas. El silencio de Dios puede verse como una prueba de fe, como se menciona en Salmos 46:10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos invita a encontrar paz en medio de la tormenta y a confiar en que, incluso cuando no entendemos, Dios está en control. La falta de respuestas no significa la ausencia de Dios, por el contrario, puede ser una oportunidad para crecer en nuestra confianza y dependencia de Él. Es en este silencio donde a menudo somos moldeados y preparados para recibir revelaciones mayores. La revelación de Dios: la grandeza del Creador. Finalmente, Dios responde a Job, pero de una manera sorprendente. No ofrece explicaciones para el sufrimiento de Job, sino que revela su grandeza y poder. Dios habla sobre la creación, cuestionando a Job sobre el universo, las estrellas y los misterios de la naturaleza. Esta respuesta no solo muestra la soberanía de Dios, sino que también enseña a Job y a nosotros la humildad ante el misterio divino. En Job 38:4, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este encuentro transforma la perspectiva de Job, llevándolo a un nuevo entendimiento sobre su relación con Dios. La revelación de Dios a Job es un poderoso recordatorio de que nuestra comprensión es limitada. En Isaías 55:8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. En lugar de buscar respuestas a todas nuestras preguntas, debemos reconocer que hay un propósito mayor en la obra de Dios.
La grandeza de Dios no solo se manifiesta en los momentos de alegría, sino también en el sufrimiento, donde su presencia puede ser más evidente. El arrepentimiento de Job, la restauración de la fe. Después de escuchar las palabras de Dios, Job responde con arrepentimiento. Reconoce su limitación y la grandeza de Dios. En Job 42, 5-6, declara: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me abomino y me arrepiento, sentado sobre polvo y ceniza. Este arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de crecimiento espiritual. Job se somete a la voluntad de Dios y, a través de esto, experimenta una transformación interior. Esta parte de la historia destaca la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas. En 2 Crónicas 7-14, Dios nos recuerda: y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración, y Job nos enseña que, al volvernos a Dios, encontramos no solo perdón, sino también renovación y esperanza. La restauración de Job, bendiciones dobles. Después del arrepentimiento de Job, Dios lo restaura, otorgándole bendiciones aún mayores que antes. Recibe el doble de todo lo que había perdido, incluidos nuevos hijos e hijas. Job 42, 10-17. Esta restauración es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Incluso cuando enfrentamos grandes dificultades, la promesa de Dios es que, si permanecemos firmes, Él nos recompensará. El relato de la restauración de Job nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor dolor, la fidelidad de Dios no falla. Él nos asegura en Romanos 8-28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Job se convierte en un símbolo de esperanza, mostrando que, aunque el sufrimiento pueda golpearnos, hay un propósito y un plan divino que puede resultar en bendiciones abundantes. El mensaje de Job para nuestros días: esperanza y resiliencia. La historia de Job nos enseña valiosas lecciones sobre esperanza, resiliencia y la naturaleza de Dios. En tiempos de dificultades, se nos recuerda que nuestra fe puede ser un faro de esperanza. Job no solo soportó su sufrimiento, sino que su historia nos invita a entender que el dolor no define nuestra identidad ni nuestro valor. En 1 Pedro 5-10, leemos: y el Dios de toda gracia, que en Cristo os llamó a su eterna gloria, después de que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortificará y fundamentará. Este pasaje nos consuela, garantizando que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso en las dificultades. Al reflexionar sobre la vida de Job, nos sentimos inspirados a mantener la fe en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que hay un propósito en cada desafío. La resiliencia de Job es un llamado a la confianza inquebrantable en Dios, que nunca nos abandona, incluso cuando las circunstancias parecen desoladoras. La historia de Job nos recuerda que, independientemente de nuestras luchas, podemos encontrar paz y esperanza en Dios, que es nuestro refugio y fortaleza. Oh Dios, te damos gracias por la historia de Job, que nos recuerda la profundidad de la fe en tiempos de sufrimiento. Ayúdanos a confiar en ti cuando enfrentamos desafíos. Fortalece nuestra fe y permítenos ser un testimonio de tu amor y poder. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón y deseas seguir explorando más lecciones inspiradoras de la Biblia, suscríbete a nuestro canal. Aquí, juntos, descubriremos historias de fe y superación que pueden fortalecer nuestra jornada diaria. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Que la paz y la fe de Job te acompañen siempre.